Bien, esta unidad 3 en realidad es un complemento que le hemos agregado con las profes porque el año pasado lo empezaron, o el anterior lo habían empezado a incorporar en el ingreso y nosotros no lo habíamos incorporado en nuestra, digamos, en nuestra teoría. Más que todo es un recuerdo de toda la parte de geometría que hemos visto a lo largo de la escuela. Bien. Comenzamos con las razones y las proporciones numéricas, ¿sí? Fíjense que se denomina razón entre dos números A y B al cociente de 2, ¿sí? Fíjense algo muy importante, B tiene que ser no nulo, porque no puedo tener una división y abajo tener 0, ¿sí? El denominador no puede ser 0. Entonces esto se lee A es a B. Se denominan fracciones equivalentes a aquellas que nos dan la misma razón. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que 120 dividido 240 es 0,5 y un medio es 0,5. Por lo tanto, estas dos fracciones son fracciones equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su razón es 0,5. ¿Quién sería la razón? El resultado de la división de A dividido B. ¿Sí? Entonces, si dos fracciones son equivalentes, podemos establecer una proporción, ¿sí? Entonces, supongamos que A dividido B es igual a 3 dividido 7, ¿sí? Entonces leemos A es a B como 3 es a 7. Entonces, una proporción es una igualdad entre dos razones, ¿está? Simbólicamente, tenemos A dividido B igual a C dividido D, que se lee A es a B como C es a D. Otra cosa importante son que A y D los llamamos extremos, B y C los llamamos medios, ¿sí? Y podemos realizar la propiedad fundamental. ¿Cuál sería la propiedad fundamental? Fíjense, A por D es igual a C por D. Entonces va a ser el producto de los extremos igual al producto de los medios. Esa sería una de las propiedades fundamentales, ¿sí?, de las proporciones. Entonces, fíjense, acá tenemos otras propiedades fundamentales con algunos ejemplos para que ustedes las tengan en cuenta y las puedan ir usando en caso que las necesitemos. Veamos una de esas. A dividido B es igual a C dividido D. Entonces, si yo multiplico el de arriba por un número, ¿sí?, a las dos fracciones, van a seguir siendo equivalentes. Miremos el ejemplo. 1/3 es igual a 4/12, entonces yo multiplico a los numeradores por 5. Fíjense que mi n es el mismo número. ¿Qué quiere decir? Que multiplico arriba, ¿sí?, a cada uno de los numeradores por 5 y mi proporción va a seguir respetándose, ¿sí? Eso quiere decir alguna de las otras propiedades. Más, si multiplico abajo, si le sumo, ¿sí? Entonces, todo esto no hace falta que se lo aprendan de memoria, pero sí tenganlo presente al momento de ir resolviendo cosas para que nos facilite el camino. Fíjense, otra forma de utilizarlas es, por ejemplo, resolviendo este tipo de ejercicios, donde vamos a utilizar las proporciones y además vamos a utilizar un sistema de ecuaciones. La profe hizo trampa, ya lo tiene resuelto, pero la idea es que lo pensemos juntos. ¿Cómo puedo yo pensar esto? Fíjense. X dividido 3 es igual a Y dividido 4, y sabiendo que X más Y es igual a 35. Tengo esos dos datos, donde me indica que esto es una igualdad, entonces puedo trabajar con las proporciones. Fíjense, podría plantear X por 4 es igual a Y por 3, ¿sí?, por lo que hemos estado viendo de las propiedades de las proporciones. Entonces, fíjense, ¿qué hice? Primero resuelvo esta proporción que está acá. X por 4 es igual a 3 por Y. ¿Sí? Luego copio la segunda ecuación, x más y es igual a 35, y armo mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Una vez que yo armé un sistema de ecuaciones con esos dos datos que yo tenía, empiezo a resolverlo. ¿Cómo lo voy a resolver? Y es igual a 35 menos x, ¿sí? ¿De dónde saqué esta fórmula? De despejar la y de acá, ¿sí? Entonces, x por 4 es igual a 3 por 35 menos x. ¿Qué hago? Aplico el método analítico de sustitución. Entonces, ¿qué hice? Esta y que yo despejé acá, la reemplacé directamente en esta y que está acá. Fíjense, x por 4 me queda igual, y 3 por mi nueva y
donde mi nueva i, no es mi nueva i, sino que es la i en realidad despejada, va a ser este reemplazado acá. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo pude aplicar sustitución. Ahora lo voy a seguir resolviendo. Entonces, x por 4 es igual a 105 menos 3x. ¿Qué sería esto? La distributiva del 3 con el 35 y la distributiva del 3 con el menos x. Una vez que yo apliqué la propiedad distributiva, lo que voy a hacer va a ser reunir las incógnitas por un lado y los números por el otro. Entonces me queda x por 4 más 3x es igual a 7x. Y 105 en este caso nos queda igual. Por lo tanto, el 7 está multiplicando a la x, por lo tanto lo voy a colocar dividiendo, y me va a quedar que 105 dividido 7 es igual a 15. Entonces, x es igual a 15, ¿sí? Una vez que ya encontré el valor de x, lo que debo hacer es encontrar el de y. Me voy otra vez a esta que yo ya despejé. Lo puedo encontrar con cualquiera de estas fórmulas, pero lo ideal sería ahorrar tiempo, entonces me voy directamente a la que ya está despejada. Entonces me queda que y es igual a 35 menos 15, porque 15 es el valor de x que yo encontré. Entonces, y va a ser igual a 20. Por lo tanto, ¿quiénes son los números x e y? X es 15 y es 20. ¿Sí? Al momento de responder en un cuestionario, si quisiéramos verlo, a veces solamente les pido 15 o 20 sin poner i igual a 15 o i igual a 20. Siempre en su cabeza tengan en cuenta que las respuestas en los exámenes de ingreso en la facultad tienen que tratar de ser lo más completas posible, que son los que nos piden ellos. Por lo menos cuando rendíamos presencial. Si ahora los exámenes son en forma virtual, quizás también por una cuestión de no equivocarnos en las escrituras nos piden solamente los números, pero eso por favor les pido que siempre lean las consignas, que ahí les va a decir todo correctamente. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda sobre este? Continuemos. Acá tenemos otro ejercicio. Fíjense que nos plantea que x más y dividido y es igual a 17 dividido 5, sabiendo que x menos y es igual a 105. Entonces, de la misma forma que trabajé recién, lo que voy a hacer es armar esta proporción correspondiente y luego armar un sistema con x menos y igual a 105. Entonces, acá también recién lo resolví. Entonces, fíjense, armo la proporción. X más y por 5, x más y por 5 es igual a 17 por y. ¿Sí? Luego, x menos y es igual a 105. Entonces, de esa forma, yo decidí, en este caso, despejar y de la segunda ecuación. Fíjense, x menos 105 igual a y. ¿Por qué despejé para este lado? Para que me quedara la y directamente positiva. La pueden poner a la derecha o a la izquierda, es exactamente lo mismo. Entonces, en mi ecuación de acá arriba voy a reemplazar todo está ahí. Fíjense, x más todo esto que es y, ¿sí? Fíjense que estoy acá, antes de hacer la distributiva, es igual a 17 por y, que ahí es x menos 105. Entonces, una vez que yo ya armé toda mi ecuación, fíjense que ya no tengo más la letra i, que era nuestra idea, por eso sustituimos en la otra ecuación, y ya nos queda una ecuación de las que nosotros ya sabemos resolver más fácil. Entonces, x más x me queda 2x menos 105, ¿sí? Aplico la propiedad distributiva, 10x menos 525, y acá también aplico la propiedad distributiva, 17x menos 17 por 105, que es 1785. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo toda este renglón, lo que vamos a hacer ahora es juntar las variables por un lado y los números por el otro, y me va a quedar que 10 menos 17x es igual a menos 7x, y que menos, está bien, es negativo, menos 1785 más 525, que es el número que yo despejé de acá, es menos 1260. ¿Sí? Por lo tanto, x va a ser igual a este número dividido este que está acá, menos menos me queda más, entonces 1260 dividido 7 es igual a 180. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de x es igual a 180. ¿Terminé ahí? No, no terminé ahí, porque tengo que encontrar el valor de y. Entonces, voy a otra vez a esta fórmula que está acá, donde tengo que x es 180 menos 105, que es igual a y. Resuelvo esta operación, entonces me queda que
y es igual a 75. ¿Sí? Entonces, de la misma forma hemos aplicado la parte de las proporciones y un sistema de ecuaciones para poder resolverlas, ¿sí? Porque tengo dos incógnitas. En este caso, sí, Si yo hago la distributiva, bien, en la primera ecuación del sistema, en la distributiva con el 5 y el x más y, ¿me debería dar lo mismo o no puedo hacer eso? si vos haces la distributiva, En la primera ecuación del sistema, antes de reemplazarla ahí. acá, Ajá. sí, 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 sí. No hay problema con eso. Este ejercicio se los dejo para que lo piensen ustedes un poquito, pero nos está pidiendo que hacemos la relación entre el área 1 y el área 2. ¿Sí? Ahí tienen la respuesta. Fíjense cómo lo pueden ir planteando. Cualquier cosa lo trabajamos en el foro. Bien. Otra cosa que vamos a ir trabajando es la proporcionalidad directa. ¿Sí? Fíjense que nos muestra una figura que tenemos 4 cuadrados que tienen un vértice en común y después tienen todos los lados paralelos. Respectivamente, este lado vale 1, ese vale 2, ese vale 3 y ese vale 4. Tengan en cuenta que acá me está hablando de centímetros. En otro momento te puedo hablar directamente de unidades, ¿sí? Como para no entrar en centímetros, metros o en ningún tipo de unidades. Te puedo decir 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Y si sacáramos el área, nos estaría diciendo 1 unidad al cuadrado, 2 unidades al cuadrado, 3 unidades al cuadrado, sin especificar quién es la unidad. En este caso, si la especifica, hablamos de centímetros. Se los digo solamente para que lo tengamos en cuenta por si en algún momento leemos unidades y no nos dice si son centímetros o qué. Sepan que si nos dice solamente unidades y no aclara, lo está considerando como unidad sin darle la magnitud. Entonces, nos pide calcular el perímetro de cada uno de los cuadrados y en una misma gráfica hacer el gráfico. Entonces, tenemos que el perímetro 1, ¿sí? Recuerden que para sacar el perímetro de un cuadrado, lo que debo hacer es hacer lado más lado más lado más lado, o 4 por el valor del lado, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, el perímetro va a ser 4 por el valor del lado, donde L es la medida del lado, ¿sí? Y se observa que en las 4 fórmulas, en esta, en esta, en esta y en esta, tenemos al 4 como un valor constante, ¿sí? Entonces, el perímetro de este es 4, el perímetro de este es 8, el perímetro de este es 12 y el perímetro de este es 16. Entonces, ¿qué nos pide? Que establezcamos la razón entre el perímetro y la medida del lado. ¿Sí? Nos está pidiendo que calculemos la razón entre el perímetro y la medida del lado. ¿Me van siguiendo? La medida del lado, 1, 2, 3, 4, y el perímetro son los que calculamos nosotros acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes sacan esas cuentas, nos va a quedar que la razón de cada uno del perímetro del primer cuadrado con su lado, del segundo con su lado, del tercero con su lado y del cuarto con su lado, es igual a 4. ¿Sí? Entonces, si establecemos la razón entre el perímetro y la medida del lado, cada cuadrado puede expresar que 8 dividido 2 es igual a 4 dividido 1, o en cualquiera de sus formas equivalentes, que es lo que yo les he puesto acá. Entonces, la representación, ¿sí? En el sistema de ejes cartesianos nos muestra un conjunto de puntos. Fíjense que yo lo he puesto con puntos, son los celestitos, ¿sí? Que pertenecen a una misma recta que pasa por el eje de coordenadas. Fíjense que la recta la he representado con línea punteada. ¿Por qué? Porque acá solamente estamos trabajando estas medidas, ¿sí? Cuando el lado vale 1, el perímetro vale 4, cuando el lado vale 2, el perímetro vale 8, cuando el lado vale 4, el perímetro vale 12, mala mía, cuando vale 3 vale 12, cuando vale 4 vale 16, ¿sí? Como solamente estamos representando esos puntitos, son los que están en nuestra gráfica. Pero en realidad todos estos puntos pertenecen a toda esta recta, ¿sí? Estos son ejemplos de magnitudes directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando la razón entre ellas es una constante, ¿sí? Fíjense, y es igual a k por x, donde k va a ser la constante. Fíjense algo importante, yo teniendo estos valores puedo, si tengo k
y puedo encontrar X, si tengo X, y puedo encontrar K. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ir trabajando a medida que lo vayamos necesitando. Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando la razón entre ellas es una constante y la podemos representar de esta forma. ¿Sí? Y es igual a K por X, donde K es la constante. O sea que si yo quisiera sacar el valor de K, debería ser la división entre Y dividido X, que es lo que hemos hecho nosotros acá. Bien, continuemos. Otro tema que tenemos que recordar son las razones de segmentos. Fíjense que se llama la razón, ¿sí?, entre dos longitudes de dos segmentos al cociente entre sus respectivas medidas. Entonces, el segmento AB mide 2. Acá habla, bueno, acá ya habla de unidades, 2 unidades, no sé si son 2 centímetros, 2 metros, son unidades. Con que nos trabajemos con unidades nos sirve. Y el segmento CD mide 3 unidades. ¿Sí? Por lo tanto, la razón va a ser la división entre las longitudes de esos dos segmentos. ¿Sí? Y dos segmentos van a ser proporcionales con otros dos segmentos, por ejemplo, AB y CD son proporcionales a PQ y MN si la razón de las medidas de los dos primeros es igual a la de los dos segundos. ¿Sí? Entonces, AB dividido CD es igual a 2/3 y PQ dividido MN también es igual a 2/3. Entonces, ABCD es proporcional con PQ dividido MN. ¿Sí? Es lo mismo que hemos estado trabajando recién, pero con segmentos. Otra cosa importante que nosotros debemos recordar es el famoso teorema de Tales. ¿Sí? Recuerden que para poder plantear el teorema de Tales tengo 3 rectas paralelas cortadas por 2 transversales. ¿Sí? Acá tenemos todo el enunciado. Y uno de los ejemplos que tenemos del teorema de Tales es, fíjense, M y N, ¿sí?, dividido NP es igual a MN' dividido NP'. ¿Sí? Entonces esas son una de las formas de ver planteado el teorema de Tales. ¿Qué es lo que yo les he agregado acá? Algunos ejemplos. ¿Pero por qué le agrego algunos ejemplos? Para que ustedes vean las distintas formas donde puedo plantear el teorema de Tales y que se nos vayan ocurriendo si veo algún gráfico donde no sé qué hacer, y bueno, una de las cosas que se me tendría que tratar de ocurrir es ver si puedo usar el teorema de Tales. ¿Hay más formas? Sí, hay muchísimas más. Solamente acá le puse algunos ejemplos para que nuestro cerebro se vaya despertando. Bien. Otra cosa importante que nosotros debemos recordar es los ángulos. ¿Sí? Recordemos que esto que está en gris acá es la amplitud del ángulo. El ángulo lo vamos a llamar en este caso beta, y que tiene una representación de es como un triangulito pero sin la parte de abajo. Entonces, beta, con esa casita, vamos a decir arriba, que no se llama casita, es la representación de un ángulo. Fíjense que esta es la amplitud del ángulo. Se escribe CAB, donde cuando ustedes lo escriben de esta forma, la letra del medio representa el ángulo, donde todo esto es la amplitud. Bien, el sistema en el que trabajamos es el sistema sexagesimal. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que ir recordando es la clasificación de los ángulos según sus medidas. Fíjense que alfa es igual a 0, entonces tenemos un ángulo nulo. Si alfa se encuentra entre 0 y 90, tenemos un ángulo agudo. Si alfa es igual a 90, tenemos un ángulo recto. Si alfa está entre 90 y 180, tenemos un ángulo obtuso. Y si alfa es igual a 180, tenemos un ángulo llano. Si alfa es igual a 360, tenemos un ángulo de un giro. Fíjense algo muy importante, tanto en el ángulo agudo como en el ángulo obtuso, alfa está comprendido entre 0 y 90 y entre 90 y 180. No es mayor o igual, ¿sí? Porque fíjense que si fuera mayor o igual sería o nulo, o recto, o llano. Eso es importante al momento de escribir, o de algún verdadero y falso. Bien, ¿qué relaciones tenemos entre los ángulos? Tenemos los ángulos consecutivos. ¿Quiénes son los ángulos consecutivos? Los ángulos consecutivos son aquellos, ¿sí?, que comparten un vértice y un lado. ¿Estamos? Entonces, estos dos ángulos son consecutivos. Ahora, dos ángulos son complementarios cuando
suman 90. Pero podemos tener ángulos complementarios consecutivos o ángulos complementarios que no sean consecutivos. Y así todos van a seguir siendo complementarios. ¿Sí? Que significa que la suma de sus amplitudes van a sumar 90 grados. Otro tipo de ángulos que tenemos son los ángulos suplementarios, donde tenemos los ángulos suplementarios, son los que suman 180, sus amplitudes, donde también los podemos tener consecutivos o no consecutivos. Si el ángulo es suplementario y consecutivo, automáticamente pasa a ser un ángulo adyacente. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia del ángulo adyacente? Fíjense que es consecutivo y suplementario. Bien. Profe, no es cóncavos. Bien, entonces, los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que son opuestos por el vértice, valga la redundancia. Fíjense, acá está el vértice y este ángulo con este ángulo son opuestos por el vértice y este ángulo son opuestos por el vértice. ¿Qué es lo bueno de los ángulos opuestos por el vértice? Que sus amplitudes son iguales. Entonces, si este ángulo tiene una amplitud de 30 grados, este ángulo también tiene una amplitud de 30 grados. ¿Sí? Sigamos. Otros ángulos que nosotros vamos a trabajar son los que están relacionados entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Fíjense que yo acá tengo dos rectas paralelas, A es paralela a B en todos los casos, y lo tengo cortado por una transversal. Fíjense lo importante de esto. Los ángulos correspondientes son aquellos que están del mismo lado de la transversal, ven esto así, pero uno adentro y uno afuera. ¿Estamos? Entonces los ángulos correspondientes están del mismo lado de la transversal y es uno adentro y uno afuera. ¿Sí? Fíjense que estos dos son correspondientes y estos dos también son correspondientes. ¿Cuántos pares de ángulos correspondientes hay entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal? 8. ¿Sí? Entonces, fíjense, este con este también lo sería, por más que no esté nombrado. ¿Cuál es una de las características que tienen los ángulos correspondientes? ¿Sí? Es que son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que su amplitud mide lo mismo. Entonces, alfa y beta, supongamos que valen 30, entonces los dos van a tener la misma, sería una de las propiedades de los ángulos correspondientes. Otro de los ángulos que nosotros nos encontramos entre dos rectas paralelas cortados por una transversal son los ángulos alternos internos. Fíjense que la palabra nos va ayudando. Alterno significa uno de cada lado de la transversal. Internos adentro. Entonces, los ángulos alternos internos son los que están, fíjense, la transversal y los dos adentros, pero alternados. ¿Sí? ¿Qué característica tienen los ángulos alternos internos entre paralelas? Que también son congruentes, o sea que miden, sus amplitudes miden lo mismo. ¿Cuántos hay? 4. Vamos ahora a los alternos externos, los ángulos alternos externos entre paralelas, ¿sí? Fíjense que nos dice la palabra alternos, uno de cada lado de la transversal, y externos por afuera. Fíjense los ángulos verdes, estos que están acá, ¿sí? Y estos que están acá, y también hay 4 de estos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar de esto? Es que también sus amplitudes son congruentes. ¿Sí? Y por último, los conjugados, tanto internos como externos. ¿Cuál es la diferencia de los conjugados con los alternos? Es que los conjugados internos están del mismo lado de la transversal, pero adentro. Fíjense la diferencia entre estos y estos. Estos están del mismo lado y adentro, y estos están adentro, pero uno de cada lado. Por eso la palabra alternos y esta palabra son conjugados. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos hay? También es 4. ¿Cuál es la diferencia de estos entre estos? Que estos no son iguales, o sea que sus amplitudes no son iguales, sino que son suplementarios. Recuerden que suplementario significaba que sumaban 180. Entonces este más este va a sumar 180. Lo mismo que este con este. También son 4. Y por último, los conjugados externos, ¿sí? Que son del mismo lado de la transversal, pero por fuera. Fíjense,
que están afuera, pero del mismo lado. Fíjense acá, están externos, pero uno de cada lado, por eso la palabra alternos. Y también, como los conjugados internos, estos ángulos son suplementarios y suman 180. ¿Sí? Bien.